Seguimos. Nos habíamos quedado aquí, empezando componentes celulares. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Componentes celulares. Citoplasma. Habíamos dicho que el citoplasma es el material comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Esta definición de citoplasma está correcta, pero esto sería solamente el citoplasma de una célula eucariota. Y ya hemos dicho que las procariotas también tienen citoplasma. Así que ojo, porque las procariotas no tienen envoltura nuclear, sin embargo, tienen citoplasma y tienen membrana plasmática. Entonces, en el caso de una célula procariota, el citoplasma va a estar abarcado por todo lo que está contenido dentro de la célula, por todo lo que es dentro de los límites desde la membrana plasmática para adentro. Y en el caso de la eucariota, animal y vegetal, va a ser desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática, todo ese espacio. Que tiene un citosol y un citoesqueleto. Cuando hablamos de citoesqueleto, estamos hablando de estas organelas que ya habíamos empezado a definir, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Y cuando hablamos de citosol, estamos hablando, como dijimos, de como toda la parte líquida. Entonces tenemos mitocondria, peroxisomas, bueno, nada, ninguna estructura. Está bueno este dibujo porque es una representación como muy simple de una célula y bueno, para el parcial está bueno tenerlo. Entonces, ¿qué sigue después del citoplasma? La membrana plasmática. Membrana plasmática, súper importante. ¿Cómo está compuesta una membrana plasmática? Bueno, acá vemos las partes. Después creo que empieza a dar un poco más profundo. Creo que sí, ¿no? Sí. Mm, mm. Otros plásticos, citoesqueleto, citoflagelo, centríolo. Bueno, sí, no mucho más, pero bueno, vamos a hablar lo que más pueda de cada uno de estos componentes del celular. Entonces, membrana plasmática. ¿Cómo está compuesta la membrana plasmática? Bueno, la membrana plasmática es una bicapa lipídica. ¿Sabes qué? Eso sí lo voy a ver. Es la delgada película que rodea la célula y que además de mantener el contenido celular separado se conduce regula el paso de materiales adentro y hacia afuera de la célula. No me gusta. Lo vamos a ir a buscar aquí. Estamos en célula, enlaces, reacciones químicas, elementos, agua. Todo esto viene siendo un poco lo que hemos estado hablando. En la parte 1, ionización, agua, moléculas orgánicas, y ahí te habla un poco de las proteínas, de los lípidos, de los hidratos de carbono, como una introducción muy básica de cada alimento, de cada compuesto. Bueno, acá está lo que habíamos dicho. Esto sí me gustaría copiarlo y pegarlo en esto, porque habla de los nucleótidos, cómo se unen entre sí. Entonces, esto sí lo vamos a copiar hasta ahí. Y nos vamos a ir a ácidos nucleicos, el ADN. Bueno, y ahí queda bien clarísimo el tema de cómo está formado un nucleótido y por un grupo fosfato unido a un azúcar, unido a la central hidrogenada. La hidrólisis es el ATP, lo que yo había querido explicar, pero lo expliqué muy así nomás con la adición de una molécula de agua al ATP, un grupo fosfato se separa de la molécula, los productos de la reacción son ADP, un grupo fosfato libre y energía. De ahí se obtiene la energía que se utiliza, por ejemplo, para todo, porque todo sale de la hidrólisis del ATP en ADP.
Y la reacción contraria también puede ocurrir cuando al ADP se le adicionan 7 kilocalorías por mol necesarias, puede formar el ATP. Después, aparte del ATP, es como la molécula por definición, digamos, que le da la energía a las células, pero no es la única. La otra también es el AMP, el adenosín monofosfato en vez de bifosfato, o trifosfato, perdón, ambos. O sea, AMP, adenosín monofosfato, ADP, difosfato y ATP, trifosfato. O sea, 3 fósforos, 2 fósforos, un fósforo. Los tres son moléculas típicas que le dan energía a la célula. Bueno, y a todo esto que venía, bueno, esto de la adenina, la valerización se encuentra tanto en el ADN como en el ARN, mientras que la timina se encuentra solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN. El ADN contiene los cromosomas, bueno, sí, esto ya lo veremos cuando lleguemos a esa parte, pero pensaba que podía llegar a estar explicado el tema de dónde sale la energía, cómo se unen las bases nitrogenadas entre sí. Bueno, no importa. Seguimos avanzando, el porcentaje de carbono. Bueno, esto también me gusta de los carbohidratos son las moléculas fundamentales de almacenamiento de energía en la mayoría de los seres vivos, forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Entonces, los carbohidratos o glúcidos, o sea que ya sabemos un sinónimo, pueden ser moléculas pequeñas, o sea, azúcares, o moléculas grandes y complejas. Hay tres tipos principales de carbohidratos: los monosacáridos, como la ribosa, la glucosa y la fructosa, que tienen una sola molécula de azúcar. ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a ver la glucólisis, o sea, el proceso de degradación de la glucosa. Y bueno, la ribosa, por ejemplo, es el azúcar de ARN, una pentosa de 5 carbonos. Esta es la estructura química, como representaríamos una ribosa, se escribe así. Tiene un grupo oxidrilo y un hidrógeno, y bueno, está unida por 5 carbonos. Esto que se llamaba, mira, me olvidé aquí. Esto es un grupo carboxilo, creo. Y bueno, nada. Pero bueno, estas cosas son importantes para poder después entender. Claro, son las. Bueno, no importa, no estoy estudiando química. Eh, bueno, después los lípidos. Miren, acá está muy, muy bonito el tema de cuando explicábamos ahora, cuando vamos a ver el tema de qué es la membrana plasmática. Bueno, principalmente es esto: una doble capa que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos con las cabecitas y las dos colas de los fosfolípidos. Las cabezas son polares, o sea que pueden ser hidrofílicas, tienen, digamos, atracción con el agua, y las colas son hidrofóbicas, no tienen rechazo por el agua. Dado que los fosfolípidos tienen cabezas solubles en agua y colas insolubles en ella, tienden a formar una película delgada con sus colas extendidas por encima del agua. Se distribuyen espontáneamente en dos capas con sus cabezas hidrofílicas, o sea, amantes del agua, extendidas hacia afuera, y sus colas hidrofóbicas con aversión al agua hacia adentro. Constituyen una base estructural de las membranas celulares. Quedan protegidos. Entonces, al formar una bicapa, los componentes hidrofóbicos, o sea, la parte esta de adentro, porque está la bicapa con cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas. Entonces, las colas hidrofóbicas quedan protegidas del agua, excepto en los bordes donde quedan expuestos. Esta ordenación es una cierta inestabilidad a esa membrana, sino que se pide sobre sí mismo y forma vesículas. Bueno, después habla de los otros tipos de lípidos, aminoácidos y proteínas. Esto era algo un poco lo que quería. El tema de esto de las proteínas pueden tener una alta especificidad, sustitución de no toca esto. La hélice alfa, estructuras secundarias de las proteínas. Mantiene su forma por la presencia de los puentes de hidrógeno indicados por las líneas de puntos. Los puentes de hidrógeno se forman entre átomos de oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el átomo de hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido situado a 4 aminoácidos de distancia en la cadena.
Los grupos R, que no son en este diagrama, están unidos a los característicos de ultravioletas. Mm. Bueno, ya lo voy a buscar, si no en un video donde esté bien explicado. Bueno, acá debería estar. Quiero un poquito más de información sobre las uniones, porque eso es lo que después va a dar. Claro. Mm, bueno, células, formación de la Tierra, comienzo de la vida, heterótrofos y autótrofos, conceptos importantes, entender qué son heterótrofos, qué son autótrofos, procariotas y eucariotas, es es lo que hemos hablado todo el video anterior. Mm, Toda la evolución del hombre, toda la evolución desde el comienzo desde el comienzo de la existencia de la Tierra a que aparece el primer Homo, que va a ser el que va a dar lugar a la aparición después del Homo sapiens sapiens, nosotros. Esto también está bonito para incluirlo en el repaso. Ya lo voy a poner. Este cuadro, bien, está buenísimo para entender cómo funcionan las diferencias, la comparación de características del organismo de distintos reinos. Bueno, y ahora estamos un poco en esto, en límites celulares, subcelulares, pero antes de entrar esto, o sea, bueno, esto es un esquema de la plasmática. Sí, bueno, eso me gusta, directamente esta es la que te pregunto. Todas las células son básicamente muy semejantes, todas tienen ADN como material genético, desempeñan un tipo de reacciones químicas y están rodeadas por una membrana celular externa que se ajusta al mismo plan general, tanto en las células procariotas como en las eucariotas. La membrana celular o plasmática, ya sabemos un sinónimo, es esencial en la vida celular. No solamente define los límites de la célula, sino que además permite que la célula exista como una entidad diferente de su entorno. Esta membrana regula el tránsito de sustancias hacia afuera y hacia dentro de la célula. En las células eucarióticas además define los compartimientos y organelas, lo que permite mantener las diferencias entre contenido y citosol. La membrana celular, como todas las membranas biológicas, consiste en una delgada capa de fosfolípidos y proteínas. Tiene entre 7 y 9 nanómetros de grosor y no puede ser resuelta por el microscopio óptico. Con el microscopio electrónico sí se puede ver como una doble línea delgada y continua. Las membranas están generalmente rodeadas por un medio acuoso, lo que hace que las moléculas de fosfolípidos se dispongan formando una bicapa. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, ya vamos a ver qué es eso. O sea, bueno, ya vamos a ver, no, es esto, es la representación y digamos la explicación de cómo es esto del modelo del mosaico fluido. Las membranas celulares, estructuras fluidas y dinámicas, se forman a partir de estas bicapas de fosfolípidos en las cuales están embutidas moléculas de proteínas y de colesterol. Tenemos una bicapa de fosfolípidos con las cabezas que eran hidrofílicas y las colas hacia adentro que eran hidrofóbicas. ¿Y qué es lo que dice? Que aparte, esta era la cara externa y esta era la cara interna. Entonces, que en la cara externa, ahí, en la cara externa, teníamos los glúcidos adheridos, ¿no es cierto?, a la membrana. Dije, sí, está bien, glúcidos. Cabezas del glucolípido, o sea, cada uno de estos es un glucolípido, o sea, glúcidos y lípidos formando el glucocálix. Después tenemos habíamos dicho en un momento que dentro de lo que es la membrana tenemos dos tipos de proteínas, las integrales y las periféricas. Las integrales son las que atraviesan la membrana de lado a lado. Entonces, estas proteínas integrales son las que van a funcionar como canales por los que van a atravesar. O sea, tenemos que entender que en la membrana, en definitiva, es una
una barrera en la que entran y salen cosas. Entonces, bueno, para que puedan entrar y salir esas cosas, nada, tienen que atravesar estos canales que forman las proteínas integrales. Y después las proteínas periféricas que no atraviesan la membrana de lado a lado, sino que están en contacto con la zona interna, digamos, con la cara que está, eso, la cara interna de la membrana. Esto es el interior de la célula, el citoplasma. Y bueno, ¿y qué más hay en la membrana? Colesterol, eso es otra cosa. Y si estamos hablando de colesterol, nunca olvidar que el colesterol solamente aparece como esterol en la eh, célula animal. Las células vegetales tienen otros esteroles que no son el colesterol. El colesterol es animal. Entonces, ¿qué dice? Que la disposición de los fosfolípidos es una bicapa en solución acuosa que se debe a su particular estructura química. Se indican los distintos componentes de las membranas: carbohidratos, colesterol, proteínas integrales y periféricas. En procariotas y en algunos protistas, así como en plantas y hongos, no se encuentra el colesterol. ¿Por qué? Porque hay otros esteroles. La estructura básica de la membrana es una red de moléculas fosfolipídicas en las cuales se encuentran embutidas moléculas de colesterol y moléculas grandes de proteína. Las moléculas de fosfolípidos están dispuestas en una bicapa, con las colas hidrofóbicas hacia el interior y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. Las moléculas de colesterol se encuentran insertas o sea, ¿dónde está este colesterol? Entre las colas, ¿ven? Entre las colas, ahí está el colesterol. ¿Qué más? Las proteínas embutidas en la bicapa se conocen como proteínas integrales de membrana. ¿Cuáles son las proteínas integrales de membrana? Estas que están embutidas. Atraviesan toda la membrana de un lado hacia el otro, comunicando el exterior con el interior. Sobre la cara citoplasmática, ¿cuál sería la citoplasmática? Esta, o sea, la que está en contacto con el citoplasma, ahí se encuentran las proteínas integrales. La porción de superficie de una molécula de proteína que se encuentra dentro de la bicapa lipídica es hidrofóbica. La porción de la superficie expuesta hacia afuera es hidrofílica. Se cree que los poros con superficies hidrofílicas atraviesan algunas de las moléculas de proteína. Y entremezcladas con las moléculas de fosfolípidos de la cara externa de la bicapa se encuentran las moléculas de glucolípidos. ¿Dónde están los glucolípidos? En la cara externa de la cara externa, ahí están los glucolípidos. Las cadenas de carbohidratos unidas a los glucolípidos y a las proteínas que sobresalen de la cara exterior de la membrana están implicadas en la adhesión de células entre sí y en el reconocimiento de moléculas en la superficie de la membrana. ¿Cómo se llama esto? O básicamente un poco esto. Esto es el concepto de glucocálix. O sea, el glucocálix es eso, una combinación de glúcidos y lípidos que forman una estructura que parece un cáliz, como una copita, que tiene esto. O sea, cuyas funciones... ¡Ay, por favor! Correte. Aquí estábamos. Entonces, estábamos diciendo que mm, mm, las cadenas de carbohidratos, glucolípidos y las proteínas que sobresalen en la cara exterior de la membrana están implicadas
composición de célula de la membrana, entendiendo que el Hugo-Cálix va a reposar, va a funcionar como reconocimiento para poder entender que pues lo que reconozca y acepte puede ingresar al interior de la célula y lo que no, no. Pero bueno, es el Hugo-Cálix quien hace ese filtro. Las moléculas de proteína embutidas típicamente atraviesan la membrana, se conocen como proteínas integrales de membrana. Diferentes proteínas integrales desempeñan funciones diferentes. Algunas son enzimas, otras son receptores y otras son proteínas de transporte. Las dos caras de la membrana difieren en la composición química, eso es importante. Lógicamente son muy distintas lo que es la cara interna de la cara interna de la cara externa, por ende son químicamente también distintas. Las dos capas generalmente tienen concentraciones diferentes de distintos tipos de moléculas lipídicas. En muchas clases de células, la capa externa es particularmente rica en moléculas de glucolípidos. La cadena de carbohidratos de estas moléculas, así como las cabezas fosfato de las moléculas de fosfolípidos, están expuestas sobre la superficie de la membrana. Las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos están dentro de la membrana. La composición de membrana, ¿ves? La composición de proteínas en las dos capas también difiere. En el lado citoplasmático de la membrana hay moléculas de proteína adicionales, conocidas como proteínas periféricas de membrana. Proteínas periféricas de membrana, que están ligadas aparte de las proteínas integrales que sobresalen de la bicapa. La mayoría de las proteínas integrales tienen una de las dos configuraciones básicas, una hélice alfa y una estructura globular terciaria. No creo que esto sea importante, me parece ya que es muy específico. Las membranas celulares de eucariotas y procariotas, así como de organelas de células eucariotas, tienen la misma estructura básica. Sin embargo, hay diferencias en los tipos de lípidos y particularmente en el número y tipo de proteínas y carbohidratos. Estas diferencias confieren a las membranas de diferentes tipos de células de diferentes organelas propiedades únicas que pueden correlacionarse con diferencias en función. ¿Cómo es la proporción en la membrana de lípidos y de proteínas? Así. De la membrana, vamos a una membrana. La membrana principalmente, o sea, lo que más representa el porcentaje más grande de la membrana son las proteínas. Las proteínas representan un 60% de la membrana, mientras que los lípidos representan un 40%. Y bueno, y los carbohidratos son lo más pequeño, tanto que directamente divide en 40 lípidos, 60 proteínas y no dice nada con respecto a los glúcidos, sabiendo que sí hay glúcidos como los que integran el glucocálix. Bueno, ya dijimos que algunas de estas proteínas son enzimas y regulan reacciones químicas, otras son receptores implicados en el reconocimiento y unión, como pueden ser las hormonas, y otras son proteínas de transporte, que desempeñan papeles críticos en el movimiento de sustancias a través de la membrana. Bueno, una distinción fundamental entre animales y vegetales es que las células vegetales están rodeadas por una pared celular. La pared se encuentra por fuera de la membrana y es construida por la célula. Entonces eso es importantísimo. Cuando representamos una célula vegetal, siempre primero representamos la célula con su membrana y por fuera, más externo, la pared celular. Cuando una célula vegetal se divide, se forma una capa delgada de material aglutinante entre las dos células nuevas. Esta constituye la laminilla media. ¿Qué es la laminilla media? Entonces, una célula vegetal se divide y cuando eso ocurre, se forma una capa delgada de material aglutinante entre las dos células nuevas. Entonces, la laminilla media es una capa aglutinante que se forma entre dos células nuevas cuando se divide una célula vegetal. Como vimos en el dibujo, estaba representada justamente eso, como algo que existía entre célula y célula. ¿Cómo está formada la laminilla media? Bueno, por pectinas, que son compuestos que constituyen el gel de las gelatinas, y por otros polisacáridos. Mantiene juntas a las células contiguas. Luego, cada célula vegetal construye su pared celular primaria a cada lado de la laminilla. Recordemos que la pared está formada por justamente pared primaria, pared secundaria y en entremedio la laminilla. Cada célula vegetal construye su pared celular primaria a cada lado de la laminilla.
La pared primaria contiene moléculas de celulosa asociadas a enlaces de microfibrillas dispuestos en una matriz de polímeros viscosos. En las plantas el crecimiento tiene lugar fundamentalmente por alargamiento celular. ¿Qué más? Bueno, esto también está bueno. Sin embargo, no crecen igual en todas las direcciones. La forma final de una célula vegetal está determinada por la estructura de su pared celular. O sea que la pared celular es lo que va a determinar después la forma de la célula de la planta. A medida que la célula madura, puede construirse una pared secundaria. Puede construirse una pared secundaria, o sea que no siempre tienen pared secundaria. No es capaz de expandirse con la misma manera que la primaria, o sea que la primaria es mucho más maleable, tiene como una forma más, no sé cómo decirlo más que eso. Eh, en cambio, la secundaria es mucho más rígida. Contiene otras moléculas como la lignina. Entonces, eso también está bueno. Pared primaria, celulosa, pared secundaria, lignina, que habíamos dicho que era lo que le daba la rigidez. Aquí. Entonces, pared primaria, celulosa, pared secundaria, lignina. Por ende, es más rígida que la primaria. Bueno, y después también ya hemos dicho que, bueno, las paredes celulares que contienen celulosa también se encuentran en muchas algas. ¿Quiénes no tienen celulosa? Bueno, los hongos y los procariotas. Ellos también tienen paredes celulares, pero no tienen celulosa. ¿Qué tienen? Quitina. El núcleo. Es un cuerpo grande, frecuentemente esférico, pero como bueno, sí, antes de entrar en esto, quiero terminar con el tema de esto, con el tema de membrana. No, creo que ya no hay nada más en esta parte que no hayamos mencionado sobre la membrana. Creo que ahí está todo. Bueno, en la cara citosólica vemos que se representan los filamentos del citoesqueleto, que ya vamos a hablar un poquito más de cada uno. Y bueno, y aquí esto sería la membrana de una célula vegetal que tiene su pared eh, externa y la membrana celular interna en contacto con el citoplasma, ¿no? El núcleo. ¿Qué sabemos del núcleo? Bueno, sabemos que primero que el núcleo propiamente dicho es algo de las células eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra en el núcleo? Bueno, el núcleo es el lugar donde se encuentra el material genético, que tiene una membrana nuclear o envoltura nuclear, que también es doble con una bicapa fosfolipídica, una lámina nuclear, poros nucleares y núcleo. Cuando hablamos de poros nucleares, tenemos que hablar del complejo del poro. Ya vamos a ver qué es esto. Pero bueno, a modo de imagen, esto es una bicapa fosfolipídica como la de la membrana celular. Bueno, el núcleo también tiene su membrana nuclear que tiene una estructura hasta ahí similar. Bueno, y el nucleolo, la cromatina, porque sabemos que el ADN se encuentra en contacto con la cromatina, con las proteínas histonas y demás. El nucleolo, que es esta región dentro del, ¿cómo es que se llama? Del núcleo. Y el complejo o los complejos de poros nucleares. Vamos a ver qué dice Curtis sobre eso. Bueno, el núcleo, ¿qué es? Es un cuerpo grande, que igual eso va a tomarlo con pinzas, porque está hablando de la eucariota animal. La eucariota vegetal tiene mucho más grande la vacuola central. Está rodeado por la envoltura nuclear, constituida por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Estas dos membranas están separadas por un intersticio de unos 20 a 40 nanómetros, pero entre intervalos frecuentes se fusionan creando pequeños poros nucleares, por donde circulan los materiales entre el núcleo y el citoplasma. Para eso sirven esos poros. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que eh, la membrana nuclear, la envoltura nuclear, también es una bicapa lipídica, pero que también tiene agujeros, que tiene poros por donde circulan las cosas. Entonces, de esa manera, el núcleo puede intercambiar cosas con el citoplasma.
En las células eucariotas, el material genético, el ADN, sabemos que el ADN en eucariotas es lineal y fuertemente unido a proteínas especiales llamadas histonas, mientras que en procariotas el ADN es circular y está desnudo, no está asociado con proteínas. Cada molécula de ADN con sus histonas constituye un cromosoma. Esto ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esta parte de ADN y cromosomas, que cómo se compone una molécula de ADN. Bueno, por una molécula de ADN, no, perdón, un cromosoma, por una molécula de ADN con las proteínas histonas a las que envuelve. Las cromosomas se encuentran en el núcleo. Cuando una célula no se está dividiendo, los cromosomas se ven como una maraña de hilos delgados llamada cromatina. Entonces, ¿qué son? Los cromosomas y la cromatina son cosas distintas. No, tiene que ver con el grado de condensación y tiene que ver con cómo se ve. Si se ven como una maraña de hilos delgados, o sea, antes de que la célula se esté dividiendo, cuando la célula no se está dividiendo, los cromosomas se pueden ver. ¿Y cómo se ven? Bueno, así como hilitos delgados y eso se llama cromatina. O sea, que tiene que ver este concepto con la condensación y cómo se alcanzan a ver o no. Eso va a dar que sea un cromosoma o cromatina. Cuando la célula se divide, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. El cuerpo más conspicuo dentro del núcleo es el nucleolo. Hay típicamente dos nucleolos por núcleo. Es el sitio en el que se construyen las subunidades que constituyen los ribosomas. Esa pregunta era típica pregunta de parcial no del examen de ingreso de medicina. ¿Dónde se construyen las subunidades que constituyen los ribosomas? Y uno automáticamente asumía que en el retículo endoplasmático rugoso, pues no. El lugar donde se constituyen o se construyen las subunidades que van a después construir los ribosomas es el nucleolo. Visto con el microscopio electrónico, el nucleolo aparece como un conjunto de delicados gránulos y fibras diminutas. Estos gránulos y fibras están constituidos por filamentos de cromatina, ARN ribosómico que está siendo sintetizado y partículas de ribosomas inmaduros. Los nucleolos pueden variar en tamaño en relación con la actividad sintética de la célula y pueden llegar a representar un 25% del volumen nuclear. Bueno, y hasta ahí con núcleos, no hay más. Por ahí habría que irse al Curtis. Igual creo que toda la parte importante, por ahí no sé si hay algo acá que diferenciar como membrana de lámina. Ah, pero este justo no es la membrana. Mm, La matriz. Bueno, cuando hablamos de matriz también tenemos que diferenciar de que la matriz es un concepto, pero tenemos que hablar de matriz mitocondrial, de matriz extracelular, o sea, fuera de la célula. Siempre hay que aclarar, cuando hablamos de matriz no puede ser la matriz a secas, tiene que ser matriz y otra palabra más que me ubique de qué estoy hablando. La pared celular, el núcleo. Aquí estamos. Bueno, esto me gusta. ¿Qué es el núcleo? Es una estructura típica de la célula eucarionte que había surgido en el curso de la historia evolutiva, invaginación de la membrana celular de organismos procariontes. O sea, los organismos procariontes se invaginaron y generaron, o sea, tipo, estoy hablando de hace millones de años, millones, miles de millones de años atrás, teníamos organismos procariontes que tenían una membrana celular, esta membrana se invaginó, o sea, se plegó hacia adentro y esto formó el núcleo. O sea, delimitó los límites para algo que después fue el núcleo. Se encuentran las moléculas que contienen la información hereditaria. En el interior del núcleo se sintetiza el ARN, o sea que ya sabemos que la duplicación del ADN y la síntesis de ARN van a ocurrir en el núcleo. Y se producen procesos claves relacionados con la regulación de la expresión génica. Representa aproximadamente un 10% del volumen celular, está rodeado por una envoltura nuclear constituida por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Están separadas por un espacio perinuclear de unos 20 a 40 nanómetros de intervalos frecuentes, están perforadas y forman pequeños poros nucleares. Bueno, cada poro está constituido por una estructura discoidal con más de 100 moléculas de proteína, que se conoce como el complejo del poro nuclear. Estos poros permiten la difusión pasiva, es decir, sin gasto de energía de moléculas solubles pequeñas. En cambio, las moléculas grandes, como las proteínas, se movilizan según señales específicas hacia adentro
dentro o hacia afuera del núcleo por medio de transporte activo con gasto de energía. Ya vamos a ver esto, pero bueno, como introducción está bueno. Sabemos que hay dos tipos de transporte. El pasivo, que es sin gasto de energía, y el activo, que es con gasto de energía. Acá me está diciendo que los poros están constituidos por estructuras discoidales de más de 100 moléculas de proteína. ¿Cómo se llama esto? Complejo del poro nuclear, o sea que los, los núcleos tienen agujeros. Esos agujeros, complejo es lo mismo que decir un conjunto de 100 moléculas de proteínas, o sea, un conjunto de proteínas. ¿Para qué sirven? Y bueno, para permitir el pasaje de un lado a otro de la envoltura nuclear. O más bien, digamos, desde el núcleo hacia el citoplasma y del citoplasma hasta el núcleo. Estos poros permiten la difusión pasiva, sin gasto de energía, de moléculas solubles pequeñas. En cambio, las moléculas grandes, como las proteínas, lo hacen hacia adentro o hacia afuera por medio de transporte activo y cambios en la conformación del complejo del poro. Por este complejo pasan hacia el citoplasma las partículas de ribonucleoproteínas. Bueno, acá ya habíamos dicho esta parte, y bueno, y con respecto al nucleolo, sí, creo que eso es todo. Bueno, entonces si seguimos nomás con entre el núcleo y la membrana, el citoplasma. No hay mucho más de citoplasma. Bueno, es que yo creo que ya después cuando hablemos de cada... Bueno, complejo del poro nuclear, ya hemos dicho qué es lo que era, entonces eran conjuntos de proteínas, como unas 100 proteínas que forman este complejo que se encuentran en los poros de la envoltura nuclear de la membrana nuclear. Entonces, mira, acá se habla de membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, supongo. No, subunidades, lámina nuclear. Bueno, igual yo no recuerdo que en esta clase habremos hablado mucho más de esto. Nucleolo. Entonces, ¿qué es el nucleolo? Habíamos dicho que son zonas densas de fibras y gránulos de forma irregular. No contienen estructuras membranosas. O sea, en el nucleolo no estamos hablando de una región que esté rodeada de em, una membrana o delimitada por una membrana. Y ahí ya estaríamos hablando de núcleo. Es una región dentro del núcleo. Está formado por cromatina, ARN ribosómico y numerosas proteínas. Entonces, nucleolo formado por cromatina, ARN ribosómico y numerosas proteínas. Interviene en la formación de ribosomas. Eso es importantísimo. Recordar que dónde se van a fabricar los ribosomas en el núcleo. ¿Dónde se fabrican los ribosomas? O más que los ribosomas, es decir, las subunidades de los ribosomas. Las subunidades de los ribosomas en el núcleo. Ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Bueno, habíamos dicho más temprano que los ribosomas no son, o que no son los ribosomas organelas. ¿Por qué? Porque no están delimitados por membrana. Entonces, ¿qué son los ribosomas? Están formados por ARN ribosómico y proteínas, sin membrana, importante. ¿Cómo están formados los ribosomas? Por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, que ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de cómo van sintetizando proteínas. ¿Dónde se encuentran los ribosomas? Bueno, habíamos dicho que había ribosomas libres en el citoplasma, o sea que no están adheridos a nada, y también tenemos ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso y a la envoltura nuclear. Cuando dice la envoltura nuclear, recordemos esto, que se forman en el núcleo, en el nucleolo del núcleo. Entonces tiene sentido que haya ribosomas adheridos también a lo que es la envoltura nuclear. ¿Para qué sirven los ribosomas? Sintetizan las proteínas. Vacuolas y vesículas. Están llenas de fluido y otras sustancias. Bueno, a ver, algo del curtis que hay que rescatar de aquí. Bueno, saber obviamente esto. Los ribosomas son los sitios en los que ocurre el acoplamiento de aminoácidos en la síntesis de proteínas. Cuantas más proteínas esté fabricando una célula, más ribosomas va a tener.
son organelas celulares. Los ribosomas son las organelas celulares. Bueno, acá Curtis dice organela, pero insisto, debatible, porque la verdad que organela, por definición, es otra cosa y no estaría bien decir que son organelas. Pero bueno, esto del Curtis no le vamos a discutir al Curtis. No están rodeados por una membrana y están constituidos por dos unidades, cada una formada por ARN ribosómico y proteínas. Mayor y menor normalmente están separadas y su ensamble se produce en el momento de la síntesis de proteínas. El modo en el que los ribosomas están distribuidos en una capa, en una célula eucariote se relaciona con el modo en el que se utilizan las proteínas recién sintetizadas. Bueno, esto también por ahí es como información como más específica, pero bueno, no está de más saber. Las proteínas, como por ejemplo el colágeno, las enzimas digestivas, las hormonas, el mucus, que son liberadas fuera de la célula, porque ¿dónde está el colágeno? El colágeno lo tenés en la cara, las enzimas digestivas las tenés en el sistema digestivo, las hormonas las tenés en el torrente sanguíneo, el mucus, y bueno, depende de qué mucus estemos hablando, pero son todas cosas que están fuera de la célula. Entonces, todas estas son proteínas. Estas proteínas, ¿dónde se sintetizan? O sea, estos son liberados fuera de la célula y a través de las funciones a una gran distancia de su origen. Bueno, es que acá todavía no dice esa parte, pero bueno, lo que te está diciendo es que hay proteínas que se sintetizan y se envían lejos, lejos, lejos de donde se sintetizaron, y hay proteínas que no, hay proteínas que se sintetizan y que forman parte de donde se sintetizaron y se quedan ahí. Envoltura nuclear, sistema de endomembrana, que ya lo hemos visto. Bueno, no importa, no está lo que iba a decir, pero ya irá a aparecer ese tema. Bueno, sigamos, no nos frenemos entonces. Vacuolas y vesículas, vamos con vacuolas y vesículas. Para hablar de vacuolas y vesículas ya empezamos a hablar de sistema de endomembranas. Vacuolas, vesículas, retículo endoplasmático liso rugoso, complejo de Golgi y lisosoma, y también incluir membrana plasmática y envoltura nuclear, forman parte de lo que es el sistema de endomembranas. El almacenamiento y el transporte de materiales, ¿quiénes intervienen? Las vacuolas y las vesículas. Entonces, ¿qué son? A ver, el citoplasma de las eucariotas contiene un gran número de vesículas, organelas con forma de bolsas bolsas formadas por membranas. Habitualmente menos de 100 nanómetros de diámetro y se distingue por tamaño y composición de función. Las principales funciones, ¿cuáles son? Almacenamiento y transporte de materiales, tanto dentro de la célula como hacia el interior y el exterior. La mayoría de las células de las plantas y hongos contienen un tipo de vesículas, las vacuolas, o sea, las plantas tienen vacuolas que son de gran tamaño y están llenas de fluido que pueden ocupar de un 30 a un 90% del volumen celular. Las células vegetales jóvenes tienen muchas vacuolas, pero a medida que maduran, las vacuolas pequeñas se fusionan en una sola vacuola grande seminal que luego se transforma en el elemento de soporte fundamental de la célula. Eso es algo que no habíamos dicho hasta ahora, que está bueno saber. Las vacuolas mantienen la turgencia celular. ¿Qué es turgencia celular? Bueno, lo adelantamos, un tema que viene después, pero ¿por qué no? Turgencia celular. Es la presión que ejerce el contenido celular contra la pared celular cuando la célula está bien hidratada. Esto se da en las células vegetales, esto da a las células vegetales, perdón, su forma y rigidez. O sea que cuando una célula está bien hidratada, tiene suficiente agua, hay una presión que el agua ejerce sobre el contenido celular, del contenido celular y del agua contra la pared celular. Eso es el concepto de turgencia celular. Entonces lo que dice acá es que las vacuolas mantienen esta turgencia. ¿Por qué? Y porque las vacuolas son las que tienen este líquido, el agua. Y también pueden almacenar temporalmente nutrientes o productos desechos y funcionar como un compartimiento de degradación de sustancias. Bueno, hasta ahí no habla más de vesículas y vacuolas. Entonces empecemos a hablar de retículo endoplasmático rugoso y liso. Los retículos endoplasmáticos forman parte del sistema y son una red de sacos aplanados, tubos y canales interconectados. Miren la forma. Estos son, entonces son un conjunto de tubos aplanados o canales interconectados. ¿Para qué sirven? Para sintetizar. ¿Qué? Y bueno, el liso con L sintetiza lípidos. El rugoso con R
a mí me hace acordar a R de ribosoma, y ribosoma, ¿qué es lo que hace? Sintetiza proteínas. Entonces, L, lípidos, R, ribosomas, proteínas. Eh, bueno, y el liso, ¿por qué se llama liso? Porque no solamente es liso, arre, no solamente no tiene una forma rugosa como este, sino que sobre todo la mayor diferencia es que no tiene ribosomas adheridos. Los ribosomas adheridos se adhieren justamente a la envoltura nuclear y al retículo endoplasmático rugoso. Bueno, ¿quiénes tienen mucho retículo endoplasmático rugoso? Aquellas que fabrican grandes cantidades de proteínas de exportación, porque ahí está la diferencia, que era lo que quería decir recién, que no me acordaba que lo decía aquí. Las proteínas que se van a exportar, que van a dejar lejos, lo van a hacer a través del sistema endomembrana. Entonces, ¿dónde se van a fabricar estas proteínas que no se quedan en la célula, sino que viajan fuera de la célula? En el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. En cambio, las proteínas que se quedan en la célula se sintetizan en los ribosomas libres que están en el citoplasma de la célula. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Es algo que si entendemos este dibujito lo vamos a entender solito, que dice que el retículo endoplasmático rugoso se continúa con la membrana externa de la envoltura nuclear. O sea, que la envoltura nuclear tiene una membrana externa. Y esa envoltura nuclear, al estar en contacto con el retículo endoplasmático rugoso, tiene ribosomas adheridos del lado citoplasmático. Entonces, estos ribosomas están en contacto con, ¿a dónde se representa el núcleo? Acá, qué tonta, el núcleo, con su retículo. Entonces, bueno, la envoltura, la cara externa de la envoltura está en contacto con la cara interna del retículo endoplasmático y entre medio tenemos ribosomas adheridos a la envoltura nuclear y al retículo endoplasmático. Entonces, acá está lo que decíamos de que existen dos tipos de ribosomas, los libres y los adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Estructural y funcionalmente son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que si la proteína se va a utilizar en el citosol, se sintetiza en los ribosomas libres. En cambio, si la proteína se va a liberar fuera de la célula, se incorporará a la membrana celular o al sistema endomembrana. Su producción comienza en el citosol, los ribosomas se van uniendo al RAR y la síntesis de la proteína en cuestión continúa en el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, eso es algo que por ahí es muy específica esta pregunta, pero bueno, no está de más saberlo. O sea, lo que acaba de decir de los ribosomas, o sea, perdón, las proteínas siempre se sintetizan, se empiezan a sintetizar en los ribosomas libres, pero se terminan de sintetizar en el sistema, en el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso, cuando eh, esas proteínas se van a utilizar fuera, no sé. Bueno, células especializadas en la síntesis de lípidos, como las glandulares que producen hormonas esteroideas, tienen gran cantidad de retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático liso tiene que ver con la síntesis de lípidos, o esa es su función. También se encuentra muy desarrollado en las hepáticas, donde participa en varios procesos de desintoxicación. Esto yo lo aprendí así, porque yo lo aprendí del Curtis. Cuando nos han dado la clase, no nos hablaron de esta función. Me dio vergüenza preguntar y quedé callada. Pero a nosotros nos hablaron de que la desintoxicación solamente, o sea, no solamente, pero principalmente peroxisomas. Peroxisomas igual desintoxicación. Sin embargo, a mí me enseñaron esto y en la secundaria también, que la desintoxicación no solo la hacen los peroxisomas, sino que también la hace el retículo endoplasmático liso. Por ejemplo, transforma ciertas sustancias hidrófobas haciéndolas hidrosolubles de manera que puedan eliminarse más fácilmente del organismo. También se produce, en asociación con las membranas del retículo endoplasmático liso, se produce también la degradación o hidrólisis de glucógeno. Todos los compartimentos están comunicados entre sí a través de numerosas vesículas de transporte que de manera continua emergen por evaginación de la membrana y se fusionan con otras. Las proteínas que se sintetizan en el RED se dirigen actualmente al complejo de Golgi, eso también es importante. ¿Cómo funciona este sistema de endomembrana? Y bueno, se sintetizan las proteínas, por ejemplo, a través de las ribosomas adheridos a la envoltura nuclear, al retículo endoplasmático rugoso, de ahí se transportan a lo que es el complejo de Golgi, que las empaqueta, las clasifica, todo muy bonito, y las manda a donde se tengan que ir a través de vacunas. Y bueno, o sea, las vacuolas funcionan como el auto en el que se suben las proteínas para ir de un lugar a otro, desde el complejo, perdón, desde el retículo endoplasmático rugoso, desde el citosol hasta el complejo de Golgi y de ahí hasta la membrana para mandarla fuera de la célula.
Bueno, ¿y cómo lo hacen? A través de señales específicas que son reconocidas por ciertas membranas y no por otras. Ya vamos a ver un poquito de esto. Entonces, cuando hablamos de complejo de Golgi, tenemos que tener en mente esto: modificación y empaquetamiento. Esas son las funciones del complejo de Golgi. ¿Por qué se llama complejo de Golgi? Y porque las encontró, las describió un italiano llamado Camillo Golgi. Cuando vio unas células nerviosas, vio unas bolsas aplanadas. Estas bolsas o cisternas, que es típico palabra para hablar del complejo de Golgi, estos cisternas, que se encuentran apiladas laxamente unas sobre otras y rodeadas por túbulos y vesículas. Bueno, este dibujo no le hemos dado mucha bola, pero está muy bonito. Una célula vegetal típica y acá una célula animal típica. Podemos detenernos a leer cada una de las partecitas. El citoesqueleto, como una red altamente estructurada y compleja de filamentos proteicos que ocupa todo el citoplasma. Todo el citoplasma está formado por estos filamentitos del citoesqueleto, que ya vamos a ver cuáles son. O sea, ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver con más detalle. Las mitocondrias, en las que ocurren las reacciones químicas que suministran energía para las actividades celulares. El citosol, como la parte amorfa del citoplasma que contiene enzimas y diversos solutos orgánicos e inorgánicos. El nucleolo, donde se forman las subunidades ribosómicas. La cromatina, la envoltura nuclear como una doble membrana. El núcleo, el retículo endoplasmático, liso y rugoso. Los ribosomas, los lisosomas y peroxisomas. ¿Qué son? Bueno, son parecidos, son vesículas con enzimas en las cuales diferentes tipos de moléculas se degradan a constituyentes más simples. ¿Cuál es la diferencia entre un lisosoma y un peroxisoma? Ay, ¿por qué pregunto cosas que ni yo recuerdo? Sí, me acuerdo que tenía que ver con reacciones oxidativas, pero no demasiado. ¿Cuál es la diferencia entre un lisosoma y un peroxisoma? En sus funciones y en su composición. Esto es lo que yo recordaba. Los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas ácidas, como proteasa, lipasa y nucleasa, mientras que los peroxisomas tienen enzimas oxidativas, o sea, lisosomas hidrolíticas, enzimas hidrolíticas. Peroxisoma, como su nombre lo dice, oxi, enzimas oxidativas, como por ejemplo la catalasa, que descomponen el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Los lisosomas están involucrados en la digestión celular y en la eliminación de desechos, mientras que los peroxisomas se especializan en las reacciones de oxidación y desintoxicación. Me pareció precioso, lo copio y lo pego aquí. Uy, no se lee. Los centriolos, que van a intervenir en la división celular, y la membrana plasmática como una barrera selectiva permeable con respecto al medio interno y al medio externo circundante. Bueno, volvemos al complejo de Golgi. Bueno, y acá también tenemos definiciones de lo que es la célula vegetal antes de eso. La vacuola central, que contiene una solución de sales y otras sustancias y mantiene la forma de la célula y proporciona sostén al tejido vegetal. Los plasmodesmos como canales que atraviesan donde está el plasmodesmo, acá está el plasmodesmo. Entonces, ¿cómo es? Tenés una célula y esta sería la célula vecina. ¿Cómo se comunican entre sí? A través del plasmodesmo. Canales que atraviesan las paredes celulares conectando los citoplasmas de las células contiguas. Los cloroplastos, las estructuras donde se realiza la fotosíntesis, generalmente cerca de la superficie de la célula, perdón, se concentran cerca de, sí, bueno, está bien. Y el complejo de Golgi, un papel importante en el ensamble de materiales que constituyen la pared celular en expansión. O sea, como que básicamente todas las partes que se van sintetizando, todas estas cosas que se van sintetizando, que van al complejo de Golgi para ser ensambladas y de ahí mandarlas a donde haga falta. Bueno, entonces estábamos en complejo de Golgi. Un centro de compactación, modificación y distribución principalmente de proteínas. Las cisternas del complejo de Golgi poseen dos caras. El complejo de Golgi tiene una cara cis de entrada y una cara trans de salida. Entonces, cis de entrada en contacto con el citosol, supongo, y una cara una cara trans de salida.
las cuales presentan compartimentos formados por una red de túbulos y vesículas llamadas respectivamente red cis de Golgi y red trans de Golgi. Entre las caras cis y trans también existe una cisterna central. Entonces el complejo Golgi está formado por 3 cisternas, una cara cis, una cara trans y entre medio una cisterna central. Las proteínas y los lípidos entran por la red cis de Golgi llevadas en vesículas de transporte que provienen del retículo endoplasmático y salen por la red trans, también en vesículas desde donde se dirigen a la superficie celular u a otros compartimentos. Se acepta que ambas redes son sitios en los que se asignan destinos finales a las proteínas. Dentro de cada región hay enzimas que catalizan transformaciones, como por ejemplo el agregado de azúcares, o sea, glucosilación, lo cual también es una palabra muy asociada a complejo de Golgi. ¿Qué quiere decir glucosilación? Es el agregado de azúcares a una proteína, por ejemplo. Algunas proteínas y lípidos permanecen en el complejo de Golgi, mientras que las proteínas glucosiladas salen de él y viajan en vesículas de transporte que se dirigen o a otros compartimentos del sistema endomembrana, o a la superficie de la célula donde formarán parte de la membrana, o al exterior de la célula. Mm, mm. Bueno, suficiente por complejo de Golgi. Sigamos por acá. Bueno, esto, en las células vegetales que hace el complejo de Golgi también sintetiza y reúne algunos de los componentes de las paredes celulares, a los que exporta a la superficie de la célula donde son ensamblados. Así, perdón, estas células, así como la de hongos, protistas y algunos invertebrados, las cisternas no están unidas entre sí y constituyen unidades separadas en el citoplasma. Se resume el modo en que los ribosomas y sus vesículas interactúan recíprocamente en la producción de nuevo material para la membrana celular y las macromoléculas de exportación. Entonces, ahí te habla de cómo actúan en común básicamente todas las estructuras del sistema de endomembranas. ¿Para qué? Y bueno, para producir nuevo material para la membrana y para ensamblar y moldar las macromoléculas de exportación. Y en células vegetales también sintetiza y reúne algunos de los componentes de las paredes celulares. ¿Qué pasa con los lisosomas? Y bueno, las lisosomas ya habíamos dicho, ChatGPT nos había dicho que hablábamos de lisosomas cuando hablábamos de digestión, o sea que los lisosomas fagocitan. Son un tipo especial de vesículas, los lisosomas son un tipo de vesículas, son vesículas. ¿Y qué es lo que hacen? Formadas en el complejo de Golgi, bueno, eso no me lo acordaba, entonces que los lisosomas se forman en el complejo de Golgi y presentan en las células animales. Son bolsas membranosas de tamaños variables y contienen enzimas hidrolíticas que son activas en un medio ácido. Aisladas del resto de las células, son capaces de degradar los tipos de macromoléculas que se encuentran en la célula viva. ¿Qué pueden degradar los lisosomas? Bueno, pueden degradar proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos. Existen bombas de los lisosomas que bombean protones al interior de la vesícula con gasto de energía. Así se mantiene el pH ácido favorable para la acción de enzimas hidrolíticas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que aparte los lisosomas tienen bombas en la membrana del lisosoma. ¿Y qué es lo que hacen estas bombas? Y bombean protones para poder mantener en el interior de la vesícula el pH ácido favorable para la acción de sus enzimas hidrolíticas. Entonces, simplemente saber que los lisosomas necesitan un medio ácido para actuar, y ¿a través de qué? A través de sus enzimas hidrolíticas. ¿Y cómo hacen para que ese medio sea ácido? Y bueno, mantienen el pH ácido bombeando protones al interior de la vesícula con gasto de energía. Un ejemplo de la función de los lisosomas típico en el cuerpo humano es los glóbulos blancos. ¿Qué es lo que hacen los glóbulos blancos? Capturan bacterias en el cuerpo humano. Entonces hay una bacteria que se nos mete en el organismo y estas bacterias son fagocitadas, incorporadas, dilutidas. Viene un lisosoma, o sea, tienes una bacteria y viene un lisosoma y se la empieza a englobar, englobar, englobar hasta que se la come por completo y desaparece la bacteria de nuestro organismo. Quedan envueltas en una bolsita membranosa y cómo se le come, y bueno, eso, le tira enzimas hidrolíticas hasta que la va rompiendo, 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 y la degrada y la rompe y la come. La bolsita membranosa que forma, ¿qué más hay? Bueno, miren qué bonito. Esto también, ¿no? Es una imagen de microscopía electrónica. Esto sería una bacteria y esto sería el lisosoma. Y acá tenés el complejo de Golgi, o sea que como lo representamos es muy cercano a la realidad. Una microfotografía de electrónica del complejo de Golgi y después, bueno, la interpretación.
Habíamos dicho que tenía una cara, una región cis, una región trans y entre medio la cisterna central. Entonces las proteínas, dónde las utilizadas y de ahí dónde van, básicamente. Bueno, está bien, lo vamos a leer porque está bueno saber. Las proteínas sintetizadas en los ribosomas asociados a las membranas del red son procesadas en su interior. Son liberadas en vesículas que se fusionan con los sacos del complejo de Golgi. En el complejo de Golgi se les añaden carbohidratos a proteínas y a lípidos, es decir, glucoproteínas y glucolípidos. ¿Cómo se transforman? Habíamos dicho que existían por un lado las proteínas, por otro lado los glúcidos, por otro lado los lípidos. ¿Cómo empiezan a existir estas combinaciones de glúcidos con proteínas y de glúcidos con lípidos? En el complejo de Golgi. Ahí se le añade carbohidrato a la proteína y formas una glucoproteína. Y se le añade carbohidrato al lípido y formas un glucolípido. Cuando veamos, por ahí es medio obvio, por ahí no. Cuando veamos glucolípidos, porque existen los glucolípidos y también existen ¿qué iba a decir? Ah, ay, se me fue el nombre. Glucoproteínas, glucolípidos y em, glucolípidos y bueno, se me recontra fue el nombre de lo que quería decir. Pero saber que lo que le da el nombre a esta estructura justamente es la palabra que está completa. O sea, que es un glucolípido, es un lípido al que se le añadieron glucosa, al que se le añadió un glúcido o un hidrato de carbono. Ay, está como la versión al revés, glúcidos a los que se le agregan lípidos y no me sale el nombre. En fin, bueno, fue. Bueno, sí, acá estaba, mira, la lipoproteína. Estoy tratando de recordar el ejemplo con los, pero bueno, lo mismo al revés. ¿Qué pasa? También existen glucoproteínas. ¿Qué sería una glucoproteína o una lipoproteína, por ejemplo? Bueno, son proteínas a las que se le añadió un lípido. Una proteína a la que se le añadió un glúcido. Las vesículas se liberan del complejo de Golgi y se dirigen a distintos destinos dentro de la célula o a su superficie. Muy bonito cómo funciona el complejo de Golgi, cómo va empaquetando. Entonces, del retículo endoplasmático van formando las proteínas a través de la escuchame, de las vesículas. Las vesículas viajan al complejo de Golgi. La vesícula lo que hace es eso, englobarlo, son bolsitas que engloban cosas. Entonces, la engloba y lo lleva, lo transporta al complejo de Golgi. Y ahí el complejo de Golgi, por ejemplo, a través de lisosomas, puede ir tirando, desechando algunas cosas o empaquetando y haciendo viajar otras cosas. Bueno, estábamos en los lisosomas. ¿Qué pasaba con los lisosomas? Los lisosomas habíamos dicho que hacen eso, ¿no? Empaquetan cosas, se las comen y las descartan. ¿En qué se diferencia un lisosoma primario de un secundario? Bueno, los lisosomas primarios son los lisosomas vírgenes, son los lisosomas que son pequeños, son nuevos, se fusionan con las vacuolas, las que están atrapadas, y se forman lisosomas secundarios. O sea, cuando un lisosoma ya se comió algo, ahí pasa a ser un lisosoma secundario. Las enzimas hidrolíticas digieren rápidamente las bacterias y las moléculas pequeñas se forman como producto de esta digestión atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol donde luego pueden ser reutilizadas. Las enzimas no destruyen la membrana de los lisosomas que las contienen. No lo voy a ver. No me parece que sea algo que tenga que saber ya. Bueno, ¿qué otro tipo de órganos están? Los peroxisomas. ¿Qué hacen los peroxisomas? Degradación de ácidos grasos y sustancias tóxicas. Hay otro tipo de vesículas relativamente grandes de tamaño variable presentes en la mayoría de las células eucariotas, que son los peroxisomas. Recordemos que los peroxisomas estaban tanto en la célula animal como en la vegetal. Son vesículas con una sola membrana en la que se producen diferentes reacciones gracias a las distintas enzimas que contienen. En general se trata de enzimas oxidativas. Junto con las mitocondrias contienen los principales sitios de utilización de oxígeno de la célula. ¿Dónde se utiliza principalmente el oxígeno en las células? En las mitocondrias y en los peroxisomas. La degradación de ácidos grasos libera energía en forma de calor y compuestos que participan en la síntesis de otras sustancias. En este proceso, la enzima oxidativa hace posible la unión del hidrógeno a átomos de oxígeno y forma el peróxido de hidrógeno, un compuesto que es en extremo tóxico para las células vivas. Inmediatamente, otra de las células presentes, la catalasa, escinde el peróxido de hidrógeno acumulado, lo que da como productos agua e hidrógeno y así evita cualquier daño a las células.
Los peroxisomas son particularmente abundantes en las células hepáticas, donde participan en la eliminación por oxidación de algunas sustancias tóxicas como el etanol. Ingiero yo alcohol, tomo etanol, ¿qué me pasa? Y bueno, automáticamente las células del hígado van a empezar a tratar de sacar esas sustancias tóxicas, tratar de romperlas y hacerlas que justamente no queden ahí entorpeciendo el hígado. ¿A través de qué? A través de enzimas oxidativas. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, formando peróxido de hidrógeno, que es extremadamente tóxico. Entonces ahí nomás la catalasa, que es una enzima, escinde, pero o sea, lo rompe el peróxido de hidrógeno acumulado. Y bueno, da como producto, si vos rompes el peróxido de hidrógeno, puedes dar como producto por un lado agua y por otro lado hidrógeno. Y así evitar cualquier daño a las células. El problema es que a veces no dan abasto y así nace el daño a las células, el daño a las células hepáticas como es en la cirrosis. Cuando uno toma mucho más alcohol del que puede filtrar, del que puede justamente romper y desintoxicar. En las plantas también hay diferentes tipos de peroxisoma. Uno está presente en las hojas, donde se realiza el proceso de fotorrespiración. Y otro, denominado glioxisoma, está presente en semillas de germinación. Esta también es una pregunta típica de examen de ingreso. En los glioxisomas, los ácidos grasos almacenados en las semillas oleaginosas se transforman en azúcares necesarios para el crecimiento de la planta. O sea que las plantas también tienen peroxisomas. ¿Y dónde? Y bueno, por un lado en las hojas, donde realizan el proceso de fotorrespiración, y por otro lado en el glioxisoma. ¿Qué es el glioxisoma? Es una estructura que está presente en semillas en germinación. ¿Qué es lo que sucede en los glioxisomas? Los ácidos grasos almacenados en las semillas, o sea, nosotros sabemos que las semillas, por ejemplo, son las semillas vegetales, son muy sanas porque tienen ácidos grasos buenos, porque tienen las llamadas grasas buenas. Bueno, en ellos, los ácidos grasos que se almacenan en estas semillas con oleaginosas, con estos óleos, con estos aceites buenos, aceites vegetales, se transforman en azúcares necesarios para el crecimiento de la planta. Transformación de energía, mitocondrias. ¿Qué pasa con las mitocondrias? ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son súper importantes porque son organelas que degradan moléculas orgánicas y liberan energía química contenida en sus enlaces mediante un proceso que consume oxígeno. ¿Cómo se llama esto? Respiración celular. Entonces, algo ya que tenemos que incorporar importantísimo. ¿Dónde ocurre la respiración celular y qué es? La respiración celular es un proceso o un conjunto de reacciones químicas en las que se degradan moléculas orgánicas y se libera energía química mediante un proceso que consume oxígeno. Respiración celular. Eso es la respiración celular. Un proceso que consume oxígeno en el que se degrada una molécula orgánica para liberar energía contenida en sus enlaces. Bueno, otra iba a leer, que era lo que había hablado hace un ratito del ATP, el ADP, y bueno, el tema de que se hidroliza, se rompe este grupo fosfato, se libera fosfato, se libera energía y así se produce esta formación de energía. ¿Dónde ocurre esto? En las mitocondrias. La energía liberada se almacena en moléculas de ATP. Y esa energía liberada, ¿dónde va a parar? Al ATP. Y luego se utiliza en otros procesos celulares. Cuanto mayores son los requerimientos energéticos de una célula, más mitocondrias contiene. Y lógico, a ver, si la mitocondria es lo que le va a dar la energía a la célula, mientras más energía necesite, más mitocondrias va a tener. Eso es lo que acabo de decir. Una célula hepática, por ejemplo, tiene alrededor de 2.500 mitocondrias, lo que constituye un 25% de su volumen. O sea que ya hemos dicho que las células hepáticas tienen muchísimas peroxisomas y también tienen muchísimas mitocondrias, porque son células que trabajan un montón. Aguante el hígado. Mientras que las células del músculo cardíaco contienen varias veces más mitocondrias y de mayor tamaño. O sea que el músculo cardíaco necesita mucha más energía, lógicamente, porque es lo que nos da el movimiento. Entonces va a tener mucha más mitocondrias. A menudo se encuentran agrupadas en áreas celulares de alto requerimiento energético, como por ejemplo alrededor del flagelo de los espermatozoides. Están siempre rodeadas por dos membranas. Bueno, las mitocondrias tienen una doble membrana. La membrana interna está plegada hacia adentro y forma crestas, que constituyen superficies de trabajo en las que ocurren las reacciones químicas. Entonces, cuando lleguemos a las reacciones químicas que ocurren en la mitocondria, que ya le hemos adelantado, que es la respiración celular, tenemos que saber entonces dónde específicamente de la mitocondria. Bueno, la mitocondria tiene una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa.
La membrana interna está plegada hacia adentro, formando crestas. Estas crestas es donde ocurre estas reacciones químicas. Cuanto más activa una mitocondria, más crestas tiene. Las mitocondrias presentan vestigios de vida como organismos independientes, se reproducen por fisión binaria como las bacterias. Habíamos visto la definición de fisión binaria, era esta reproducción en la que una célula madre origina una célula hija idéntica. Es un tipo de reproducción asexual. Entonces, las mitocondrias generan hijas idénticas, se reproducen por fisión binaria, como las bacterias. Tienen un pequeño cromosoma que codifica algunas de sus proteínas y poseen ribosomas similares a la de los organismos procariotas. El resto de las proteínas que participan en las funciones de la mitocondria se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, al igual que sucede con otras organelas, como son los cloroplastos y los peroxisomas, ingresan en ellos por medio de una señal específica para cada organela. Bueno, vamos con plástidos. ¿Qué son los plástidos? Bueno, los plástidos son estas estructuras que tienen que ver con la producción y el almacenamiento de hidratos de carbono. Entonces, los plástidos son organelas que se encuentran solo en células de plantas y algas. Están rodeados por dos membranas. Al igual que las mitocondrias, tienen un sistema de membranas internas que pueden estar íntimamente pegadas. Los plástidos maduros son de tres tipos. Leucoplastos, que eran los del almidón, o no que son los del almidón, sino que almacenan almidón. Los cromoplastos con pigmentos de tipo carotenoides, como por ejemplo el rojo y el amarillo brillante en las frutas, las flores, las hojas en el otoño y las zanahorias, eso sería el betacaroteno, y los cloroplastos, que estos son los que vamos a estudiar ahora, los que más le damos importancia. Bueno, los leucoplastos pueden almacenar almidón y también en algunas ocasiones proteínas o aceites y son numerosos en órganos de almacenamiento como raíz, por ejemplo el nabo o tubérculos como la papa. Cloroplastos, vamos con los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Cloro significa verde, contienen clorofila y en ellos se producen hidratos de carbono a partir de compuestos sencillos. Esto ocurre por el proceso de fotosíntesis gracias a la utilización de la energía lumínica. Entonces, ¿cómo es el proceso? Y bueno, el cloroplasto absorbe el sol, absorbe la energía solar que utiliza como motor, justamente como energía, para a través de compuestos sencillos, a partir de compuestos sencillos, generar hidratos de carbono, generar, por ejemplo, glucosa. Entonces, a partir de este proceso se produce el alimento para las plantas. Eso es lo que es característico de las plantas que nosotros no tenemos. Nosotros somos heterótrofos, no tenemos la capacidad de generar nuestro propio alimento. En cambio, las plantas sí absorben sol y a través de eso, o sea, absorben el sol es como una manera muy de decirlo, pero bueno, absorben sol y a través de eso, energía lumínica y a través de eso, bueno, pueden crear hidratos de carbono a partir de otros compuestos más sencillos. Entonces, además de las dos membranas comunes a todos los plástidos, los cloroplastos tienen una tercera membrana interna, la membrana tilacoide. Entonces, ¿cómo que se llama? Los cloroplastos tienen una membrana externa, una membrana interna y una tercera membrana que es la membrana tilacoide. La membrana tilacoide forma una serie de compartimentos y brinda superficie de trabajo en las que operan las enzimas y ocurren las reacciones involucradas. Los espacios internos de la tilacoide están interconectados y forman un compartimento continuo. La síntesis de los hidratos de carbono, o sea, esto que vamos a ver que es como la parte importante de la fotosíntesis, cuando se sintetizan el lúcido, se produce en la estroma. ¿Qué es la estroma? La estroma es el espacio entre la membrana tilacoide y la membrana interna. O sea que tenemos membrana externa, membrana interna y membrana tilacoide. ¿Y qué es la estroma? Es el espacio entre la membrana interna y la tilacoide. O sea, básicamente como que se podría decir un poco que es la matriz o el citosol, pero está mal porque no es citoplasma, pero vos entendés, o sea, este espacio que se encuentra entre los tilacoides y la membrana interna. Ahí es donde se generan, donde se sintetizan los hidratos de carbono. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos contienen múltiples copias de un pequeño cromosoma que en este momento se encuentra en el estroma, así como ribosomas propios a partir de los cuales sintetizan proteínas propias de estas orgánelas. En estos plásticos se produce una gran cantidad de ATP y son organelas en que las plantas sintetizan los ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos, así como purinas y pirimidines. Bueno, llegamos a citoesqueleto. Ya volvemos acá. Bueno, a ver si hay algo aquí que diga. Dudo mucho que haya algo aquí que diga que no diga el Curtis. Habíamos quedado en aquí, vesículas y vacuolas. Esto sería una vacuola.
Están llenas de fluido y otras sustancias, tienen diferentes tamaños y bueno, tienen función de almacenamiento y transporte. El retículo endoplasmático rugoso eran tubos aplanados interconectados con una membrana externa cubierta de ribosomas que intervienen en las funciones relacionadas con la síntesis proteica. Mientras que el liso son tubos aplanados interconectados con una superficie lisa sin ribosomas y intervienen en la síntesis de lípidos. Ven que no dice nada de que tengan función de desintoxicación, pero también tienen función de desintoxicación. Intervienen en la absorción y liberación de calcio en algunas células. Y por último, bueno, y por último, no sé qué dije por último. Y después el aparato de Golgi con sacos membranosos lisos apilados que reciben las vesículas del retículo endoplasmático de sus contenidos procesados. ¿Y de qué se encargan? Y bueno, de la glucosilación de proteínas, o sea, de agregarle glúcidos a las proteínas y a los lípidos. Y también de sintetizar polisacáridos de la matriz extracelular. Los peroxisomas habíamos dicho que eran vesículas con enzimas oxidativas que degradan ácidos grasos y que tienen funciones de desintoxicación celular. Mientras que los lisosomas son pequeñas vesículas con enzimas digestivas hidrolíticas oxidativas. Digieren partículas extrañas y contenido celular, por ejemplo, almidones, lípidos, proteínas. El sistema de endomembranas, la mitocondria. La mitocondria con su doble membrana, con la interna que se pliega para formar las crestas. La matriz mitocondrial con ribosomas y ADN circular. Ribosomas propios y ADN propio y circular. Los cloroplastos. Bueno, acá está precioso cómo se ve un cloroplasto. Eh, es cada una de estas pilas que parecen como una pila de monedas, se denomina grana. Cada una de estas es la tilacoide o membrana tilacoide. Entonces teníamos una membrana externa, una membrana interna y la membrana tilacoide. Cada una de estas es una tilacoide. Y todas estas apiladas una arriba de la otra son tilacoides. Y además decíamos que entre la membrana inferior, la membrana interna y el tilacoide había un espacio que era el estroma, donde se sintetizaba estroma. Espacio entre membrana interna y membrana tilacoide. Aquí se sintetizan los hidratos de carbono, lúcidos de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que hace la planta a través de la fotosíntesis? Y eso trata de, o sea, intenta, lo logra generar glúcidos, generar, por ejemplo, una glucosa, algún azúcar. ¿Dónde? Ahí, en el estroma. Y bueno, ¿qué más? Creo que eso es todo, no sé si hay alguna cosa. Ah, bueno, las lamelas, creo que era, a ver, lamela de cloroplasto. Membranas apiladas que contienen los pigmentos fotosintéticos y los sistemas de transporte electrónico necesarios para la fotosíntesis de células vegetales y algunas algas. Bueno, cuando lleguemos a esa parte del capítulo 6, donde vemos fotosíntesis, seguro que nos queda mucho más claro. Por ahora, suficiente. ¿Qué otros plásticos hay? Bueno, los leucoplastos, los cromoplastos. Citoesqueleto. Vamos con citoesqueleto. ¿Qué función tiene el citoesqueleto? Bueno, el citoesqueleto habíamos dicho que era como esta región donde tenemos en el citoplasma está formado por citosol y por citoesqueleto. Básicamente el citoesqueleto viene siendo las organelas y el citosol lo líquido. ¿Cómo se ve el citoesqueleto? Y bueno, principalmente lo que vamos a ver son estas hebras muy finitas que van a formar los filamentos de actina. Entonces, cuando hablamos de citoesqueleto tenemos que hablar de tres estructuras. Un poco más grande. Cuando hablamos de citoesqueleto hablamos de tres estructuras, de los filamentos intermedios, de los microtúbulos y de los filamentos de actina. Los filamentos de actina, recordemos que tienen más de un nombre, pero bueno, los identifiquemos como filamentos de actina, que es el nombre que más me gusta. ¿Qué funciones van a tener? Y bueno, organización celular, movimiento, comunicación y tránsito intracelular.
¿Qué filamentos forman el citoesqueleto? Bueno, habíamos dicho microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios. Microfilamentos es lo mismo que decir filamentos de actina. Son los más finitos, miden 7 nanómetros y son así, una hilerita, una forma helicoidal, como la del ADN que va formando esto, de monómeros de actina. ¿Qué era la actina? Una proteína que tenía que ver con el movimiento, la contracción muscular. Los filamentos intermedios, ¿cómo estaban formados? Por dos subunidades. Una subunidad, esto no lo acuerdo tampoco. Bueno, son un poquito más grandes porque miden entre 8 y 12 nanómetros y estaban formados por dos subunidades. Ya vamos a recordar cómo era esto, porque no me acuerdo. Y los microtúbulos, que estaban formados por dímeros de tubulina, tubulina alfa y tubulina beta. ¿Es importante todo esto? La verdad que no. ¿Qué es la tubulina? Una proteína. Es más grande. Los microtúbulos son los más grandes de los tres. 7 nanómetros, 8, 12, 25. El microtúbulo es lo más grande. ¿Y los microtúbulos con qué tenían que ver? Con el uso mitótico, con los centríolos. Ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos otras representaciones. Microfilamentos, los filamentos intermedios y microtúbulos. Bueno, antes de pasar a cilios y flagelos, tendríamos que irnos al corte y que nos ayude a recordar esto del citoesqueleto. Bueno, acá están los dos nombres, filamentos de actina o microfilamentos. Entonces, los microtúbulos, que los microtúbulos es largos tubos huecos formados por dímeros de dos proteínas globulares llamadas tubulinas alfa y beta. Tienen alrededor de 22 nanómetros, pero su longitud es variable. Cambian de longitud por el agregado de utilización de dímeros del mismo tipo. No me interesa nada de eso. Estos son importantes en el transporte y en el movimiento de vesículas y organelas dentro del citoplasma. Actúan asociados con ciertas proteínas, algunas de las cuales le confieren estabilidad al polímero. Y otras son proteínas motoras que dirigen el movimiento de las organelas a lo largo de los microtúbulos. Participan en la división celular, por ejemplo, en los movimientos de los cromosomas que tienen lugar durante este proceso. Entre un evento de división celular y otro, los microtúbulos funcionan como rieles sobre los cuales se mueven unidireccionalmente las proteínas motoras. Entonces, ¿para qué van a servir los microtúbulos cuando se está dividiendo una célula? Como un riel, o sea que son algo que le marca el camino que tiene que hacer la proteína para moverse de un lado, cargando vesículas que contienen hormonas, neurotransmisores, nutrientes o proteínas. Los microtúbulos son componentes principales de cilios y flagelos. Eso es importante. ¿Qué importancia tiene estudiar los microtúbulos? Y bueno, ¿qué van a hacer los microtúbulos? Son lo que forman después los cilios y los flagelos. Ya habíamos dicho que tanto cilios como flagelos tenían función de movimiento, de lo que es la locomoción, es sinónimo, ¿no es cierto?, de muchos tipos de células. ¿Por qué? Porque los flagelos, recordemos al principio que habíamos hablado que los flagelos estaban en protistas y en eucariotas. Entonces los microtúbulos que van a formar cilios y flagelos, bueno, nada, son importantes por eso. Van a dar lo que es el movimiento. En algunos organismos eucariotas unicelulares, los microtúbulos participan en la captura de presas al promover las extensiones de la membrana plasmática que ocurren durante la fagocitosis. Después tenemos los filamentos intermedios, que se encuentran en organismos pluricelulares y son particularmente abundantes en zonas sometidas a tensiones mecánicas, como las células epiteliales y nerviosas musculares. Sí, eso es creo que lo único que me recordaba. Que los filamentos intermedios tienen que ver con, o son abundantes en las células que están sometidas a tensiones mecánicas, a grandes tensiones mecánicas, como por ejemplo cuáles, y bueno, las células epiteliales, las nerviosas y las musculares. Un grosor intermedio, o sea, están en el medio en tamaño, están en el medio entre los microtúbulos, que son los más grandes, y los filamentos de actina, que son los más finitos. Están constituidos por dos subunidades de proteína globular. Los filamentos intermedios están compuestos por proteínas fibrosas y duraderas, no se generan fácilmente. Eh, bueno, ¿qué más? Esto ya es muy específico, pero bueno, lo digo porque lo estoy leyendo. No tienen polaridad como los microtúbulos y las unidades que lo forman son tetrámeros, los filamentos de intermedio, porque habíamos dicho que los microtúbulos eran dímeros, o sea, dos unidades, dos proteínas, alfa y beta, tubulina alfa y beta. Mientras que los filamentos intermedios son tetrámeros, o sea, cuatro subunidades. Me perdí dónde estaba. Cuatro subunidades en lugar de dímeros. Cada una de las moléculas proteicas constituye un filamento intermedio, presenta una porción central con forma de bastón de longitud constante y de región terminal. No me interesa, la verdad. Sí, no, la verdad que no me interesa, no me estaría interesando.
Eh, Hasta ahí de filamentos intermedios. No creo que tengan mucha más importancia. Vamos con filamentos de actina o microfilamentos. Estos sí por ahí tienen más importancia, más relevancia. Bueno, constituido por varias moléculas de una proteína globular, actina G. Estas moléculas de actina G se ensamblan y forman una estructura helicoidal doble que se conoce como actina E. Los filamentos de actina son fuertes a pesar de ser muy finos y se asocian formando haces o fibras de tensión que cruzan el citoplasma como cables y que se enredan formando cinturones y redes. Los filamentos de actina pueden formarse y desintegrarse rápidamente según las condiciones en las que se encuentra la célula en cada momento. Ciertos movimientos de la célula son impulsados por la polimerización de la actina, que de esta manera forman pseudópodos o falsos pies. Los haces de actina forman el centro de las microvellosidades, eso es importante. Las microvellosidades son un tipo de especialización aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Que las células, eh, básicamente en su cara, que está en contacto con lo más externo, la cara más externa, tienen algunas estructuras típicas. Una de ellas son las microvellosidades. Bueno, las microvellosidades están formadas por filamentos de actina. Eh, entonces, los filamentos de actina junto con los de miosina también actúan en las células animales durante la división celular. ¿Cómo? Estrangulan al citoplasma y separan las dos células hijas. Resulta que en la división celular, aparte de que, bueno, antes ya se ha duplicado el ADN y toda la cuestión, el ADN no, perdón, bueno, igual sí también, pero bueno, después de la interfase viene la fase de mitosis, ¿no es cierto? Bueno, este, también habla de interfase, mitosis y citocinesis, de cuando se divide ya el resto de las células, el citoplasma y todo lo demás. Bueno, lo que dice acá es que las células de actina estas estrangulan este citoplasma para separar las dos células hijas. O sea, imagínense que tenemos una célula hija, a ver, antes de que se formen las dos células hijas y se separen, vas a tener esto. Bueno, lo que van a hacer los filamentos de actina es posicionarse todo esto es solo en células animales. Los filamentos de actina se posicionan acá y lo empiezan a estrangular, estrangular, estrangular hasta que se forman dos citoplasmas distintos. Y ya tenés dos células hijas separadas. Eso es lo que hacen los filamentos de actina. En la animal, en la vegetal, no ocurre esto, ocurre otra cosa. Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? Un entramado denso de haces de fibras proteicas que se extienden tras el citoplasma. Esta red da a la célula una estructura tridimensional altamente ordenada. No es rígida, no es permanente. Es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las entidades de la célula. ¿Qué es el citoesqueleto? Entonces, un entramado de haces, de fibras proteicas, ¿sí? Se ve como fibrito. ¿Y por qué está formado? Y bueno, por microtúbulos, por filamentos intermedios y por microfilamentos. El citoesqueleto y el movimiento. Esto es muy específico. Vamos con cilios y flagelos. ¿Sabes qué? Acá sí me iría para acá. Porque ya acá está muy pesado en el curso este tema y por ahí no hace falta saber tanto. Vamos de nuevo con esta partecita de qué eran los microtúbulos y bueno, decimos que estos que funcionaban como rieles sobre los cuales se movían las proteínas asociadas y que también formaban parte de los cilios y los flagelos. ¿Qué son? Los cilios y los flagelos tienen la misma estructura. Cuando son cortos y aparecen en cantidades grandes, se llaman cilios. En cambio, cuando son largos y escasos, se llaman flagelos. Entonces, esto lo vamos a copiar. Bueno, vamos a copiar todo esto porque lo también me sirve tenerlo acá. Los procariotas también tienen flagelos, pero su construcción es diferente de las eucariotas. Por ende, se le da un nombre distinto. Mira, eso no lo sabía. ¿Cómo se llama? Bueno, en muchos organismos unicelulares o multicelulares pequeños, los cilios y los flagelos están asociados con el movimiento del organismo. Como habíamos dicho, por ejemplo, que nada, estas bacterias que se movían así ondulando su flagelo. Esto era una procariota, tenía largo, porque es largo, y esto se llama flagelo. Bueno, largo y escaso, porque es largo y uno solo.
así serían muchos y cortitos. Ahí sería estos serían cilios, esto sería un flagelo. Bueno, asociado con el movimiento del este hace un movimiento de que ondula como un gusanito y de ahí va moviendo, desplazando la célula. La fuerza motriz de los neurones proviene de un poderoso flagelo único o cola. Claro, típico ejemplo de esto es el espermatozoide humano. Bueno, esto ya me parece como demasiado específico, no lo voy a leer con detenimiento. ¿Hay organismos eucarióticos que no tienen ni cilios ni flagelos? Sí. ¿Cuáles son? Y bueno, hay algunas algas rojas, algunas plantas con flor y gusanos redondos que no tienen ni cilios ni flagelos en ninguna célula. Bueno, los cilios y los flagelos se originan de una misma estructura interna. ¿Cuál es? No sé, ¿qué dije? Los cilios y los flagelos se originan de una misma estructura. ¿Cuál es esa estructura? Los cuerpos basales. O sea, los cuerpos basales dan origen, o muchas veces incluso ellos son sinónimos de cilios y flagelos. Todos los cilios y flagelos eucarióticos, eso es importante, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de eucarióticos, tienen la misma estructura interna que consiste en un anillo externo de 9 pares de microtúbulos que rodean a 2 microtúbulos centrales. Estructura 9 más 2. Vamos a la estructura 9 más 2. Esto es la estructura 9 más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 2. 2 centrales, 9 periféricos, por así decir. Esto es la estructura del cuerpo basal formada por 9. Bueno, ¿y cuál es la diferencia también esto entre, creo que mucho más atrás yo tenía una cuestión de triplete versus doblete? Bueno, era en referencia a esto. El cuerpo basal está formado por 9 tripletes de microtúbulos. En cambio, los cilios y los flagelos están formados por 9 dobletes de microtúbulos. O sea, esto que yo acabo de señalar, 1, 2, 1, 2, dobletes, estamos hablando de cilios y flagelos. Para que sea un cuerpo basal tendría que ser esto, triplete, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué otra diferencia hay entre cilio y flagelo y cuerpo basal? Que el cilio y flagelo es 9 dobletes con un par central, mientras que el cuerpo basal es 9 tripletes sin cuerpo central, sin un par más central, un doblete central. No hay doblete ni triplete central. Esa es la diferencia entre cilio y flagelo versus eh, cuerpo basal. Pero bueno, los cuerpos basales son lo que básicamente son estructuras muy parecidas. El cuerpo basal es lo que después le da origen al cilio y flagelo. Cuerpo basal. Ahí está, cuerpo basal, estructura del cuerpo basal. Par central acá arriba, par periférico, sería esta estructura. Esto es un cilio y flagelo. Después habla del anexín. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque acá eh, esto capaz que sí me tendría que detener, porque me acuerdo que en la clase sí se detuvo un poco a explicar qué onda con esto. Así que bueno, ahora veo si en el curso está un poco más explicado mejor, pero bueno, creo recordar que la anexina lo que hacía era unir esto, el brazo externo y el brazo interno de estas cosas se unían a través de esta proteína que se llama anexina. Entonces como que se encontraban acá. Vamos a ver si era así. Mm, 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 mm. Bueno, ya habíamos dicho esto. Virtualmente son muy similares en los cilios y los flagelos. Las cilios y los flagelos de los cuerpos basales, la diferencia es esa, que eh, los cuerpos basales hemos dicho que eh, tienen tripletes en vez de dobletes y no tienen microtúbulos centrales. El eje de la rueda, el centro, no es un microtúbulo, aunque tiene aproximadamente el mismo diámetro. Entonces ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que está representando esto, a un cilio con su cuerpo basal, porque dijimos que el cuerpo basal es lo que le da origen al cilio, pero el cuerpo basal tiene tripletes y el cilio y el flagelo tienen dobletes. Después, esto es lo que me estoy tratando de acordar, esto es el tema de los brazos y la dineína y la anexina, pero no me estaría acordando. Muchos tipos de células eucariotas tienen centríolos. Son típicamente, se encuentran en pares, son cilindros pequeños de aproximadamente 0,2 micrómetros de diámetro que contienen 9 tripletes de microtúbulos. Entonces ahí tenemos los tripletes de microtúbulos con la estructura de un centríolo.
Es idéntica a los cuerpos basales. ¿Cuál es la diferencia? O sea, un centríolo y un cuerpo basal son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La distribución de las células diferentes. Se encuentra solo en aquellos grupos de organismos que también tienen cilios o plasteles, por lo tanto, cuerpos basales. Los centriolos habitualmente yacen en pares, con sus ejes longitudinales formando ángulos rectos. Eso es importante. Cuando representan los centriolos, donde había unos centriolos, mm, bueno, cuando lleguemos a ver, lo vamos a ver, pero cuando representan los centriolos los hacen así, en un ángulo recto. A ver si acá hay unos centriolos, cilios y flagelos, centriolos, centrosomas. Acá está lo de la proteína nexina que no recuerdo, que ya lo voy a leer, lo voy a recordar. Bueno, que los centriolos son idénticos a los cuerpos basales, pero que se encuentran solo en organismos que también tienen cilios y flagelos. Y específicamente, mira, terminó el capítulo y yo me saqué esa duda. Bueno, lo vamos a resumir acá, lo vamos a buscar acá en el resumen. Bueno, tal vez. Es que no los quiero sueltos. Pero bueno, ven que están en 90 grados uno respecto al otro. Eso es lo que dice el deportista. Que no están, uno no representa uno al lado del otro, sino sí, siempre uno 90 grados con respecto al otro, perpendiculares uno al otro. Entonces, cilios, flagelos, centríolos, cuerpos basales, estamos hablando de microtúbulos. Todo eso es microtúbulos. Ay, qué feo, no estamos en la... ¿Qué dice? Entonces, habitualmente yacen en pares, sus centríolos con sus ejes longitudinales formando ángulos rectos de 90 grados en la región del citoplasma próximo a la envoltura nuclear, el centrosoma. Entonces, ¿qué es el centrosoma? El centrosoma es la región del citoplasma próxima a la envoltura nuclear, desde donde irradian los microtúbulos del citoesqueleto. Entonces, el centrosoma sería la estructura desde donde irradian los microtúbulos del citoesqueleto. Es el principal centro organizador de microtúbulos y desempeña un papel en la organización de una estructura formada por microtúbulos conocida como el uso mitocondrial, que aparece en el momento de la división celular y relacionada con el movimiento de los cromosomas. Las células en las que los centrosomas no tienen, las células en las que los centrosomas no tienen centriolos, como las células de las plantas con flor, también son capaces de organizar microtúbulos para formar el uso. Los filamentos de actina o microfilamentos están presentes en una gran variedad de células, incluyendo las células vegetales. Participan no solamente en el mantenimiento de la organización citoplasmática, sino también en la movilidad celular y el movimiento interno de los contenidos celulares. En algunos casos, haces de otra proteína conocida como miosina actúa con la actina para producir el movimiento celular. Algunas proteínas adicionales desempeñan funciones regulatorias. Los filamentos de actina junto con la miosina actúan como un tipo de cordón de monedero en las células animales durante la división celular porque estrangulan el citoplasma para separar a las dos células hijas. Acordémonos entonces que ¿quiénes separan los citoplasmas? La actina junto con la miosina. En las células de las algas, los filamentos de actina se presentan en hacia donde quiera que ocurra una corriente citoplasmática. Y ahora con el movimiento ameboide. Mira, son también los componentes principales de los complejos conjuntos contráctiles que se encuentran en las células musculares de vertebrados y en otros animales. Bueno, hemos terminado por esta parte. El próximo tema sería transporte.
límites celulares, transporte. Sí, límites celulares, paredes, al transporte. Ahí ya vamos a empezar a hablar de un poco más de membrana, un poquito más de membrana, pero ya hemos básicamente sentado las bases para que todo esto sea un poco más rápido. Y a partir de ahí hablar un poco de los transportes. Esto sería como la introducción para transportes. Así que bueno, le metemos con eso como siguiente tema.